Hola chicas, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero que bien, todos bien. Bueno, en esta oportunidad tengo que comentarles y comunicarles que durante la semana pasada llegó del ministerio un pedido de priorización de los objetivos de aprendizaje para todos los años de la enseñanza básica y media. Nos juntamos con el departamento de ciencia, con los otros profesores y la jefa del departamento para así cumplimentar con lo que el ministerio nos pide. ¿De qué se trata? Priorizar significa llevar los contenidos por la situación que está pasando hoy día y evidentemente este año, ¿ya? Para empezar a concentrar y a dar los objetivos de aprendizaje que ustedes deben tener sí o sí, ¿ya? Y no han tenido, perdón. Entonces, a raíz de eso, voy a dejar en la unidad uno voy a cambiar el tema a otro objetivo de aprendizaje, que es el 12, que yo le digo retorno, ¿ya? ¿Por qué retorno? Porque vamos a ver los principios de la estructura de la materia y el uso y descripción de la tabla periódica. Esto va a ser este retorno de estas tres clases, ¿ya? Porque después en la primera semana de junio, nos van a quedar tres clases para esto, para este retorno y este recuerdo de todo lo que es la composición atómica y la tabla periódica, para después pasar realmente a la unidad 2 que va a ser el grueso y lo más importante que a ustedes les va a servir para la nueva PCU, por ejemplo, porque todos los objetivos que vamos a dar en ciencia en cuarto medio vienen de una circular que también nos llegó la semana pasada, de la priorización de cómo va a ser la prueba de aptitud académica de usted y qué temas van a contemplarse, ya con sus porcentajes. Yo creo que eso ustedes ya lo tienen. Y vamos a dar las clases a partir de eso. Bueno, sin más, espero estén bien, saquen sus cuadernos, tomemos nota, recuerden que eso va a ser evaluado cuando volvamos y retornemos. El objetivo entonces será cómo ha evolucionado y cuál es la constitución de la materia, ¿ya? Considerando aportes y evidencias, ¿ya? La teoría atómica de Dalton y los modelos atómicos desarrollados, ¿ya? En ese sentido, ese es el objetivo de aprendizaje. Esta clase vamos a descubrir de qué está hecha la materia, cuál es la característica del átomo y describimos el átomo, el modelo atómico actual, como retorno la primera clase del primer objetivo. Ya, pasemos a la clase. Nos vamos a ir al libro. A ver, ¿de qué se compone la materia? Pensemos. Tenemos esa foto, tenemos un castillo de arena. ¿De qué partículas se componen los granos de arena? Evidentemente, si usamos un microscopio, vamos a encontrar de qué están hechos los granos de arena, que son distintos componentes de piedra, que deben tener una composición química cada una de ellas. Si ustedes se fijan en esto, tienen distintos tipos de piedra. Entonces, para, para entrarnos en la materia y químicamente, saber, la materia está formada por partículas elementales que constituyen todo lo que nos rodea. Esas partículas elementales se llaman átomos, ¿ya? Y el átomo en realidad es la partícula más pequeña del elemento. Ya. Se puede dividir sin perder su naturaleza. El átomo se puede dividir y no pierde las características. ¿Ya? Los átomos son partículas de las que se compone la materia, tanto viva como inerte. ¿Ya? E incluso los objetos que no se ven a simple vista. Se observa, por ejemplo, aquí en esta figura, un tejido vegetal, en el microscopio óptico, van a ver los tipos de células que está compuesta. Estas hojas son este tipo. Estas células se llaman cloroplastos. ¿Ya? Esa es la estructura atómica de la hoja. A medida que vamos acercándonos y vamos desmenuzando la materia, vamos a llegar al átomo que compone el cloroplasto, ¿verdad? El microscopio, en efecto, dice, el microscopio de efecto túnel construye imágenes atómicas de la superficie de algunos materiales, es un microscopio electrónico. Por ejemplo, esta imagen. Estos son los átomos del níquel. ¿Ya? Hay níquel y ahí hay
un microscopio electrónico de alta precisión que entrega esta imagen de cada uno de los átomos de un compuesto de níquel. ¿Ven? Entonces, a medida que vamos acercándonos, lo que vemos es la estructura atómica, el átomo en sí. ¿Ya? ¿Cómo caracterizamos al átomo? Por su tamaño, ¿verdad? Es posible estudiar directamente la estructura de los átomos. ¿Por qué? Porque son muy pequeños, necesitamos un microscopio. Entonces, a partir de evidencias, se han planteado modelos para describir sus características. Por ejemplo, Dalton, en esa fecha, propuso que los átomos eran similares a esferas lisas y que no se podían dividir en partes más pequeñas. Así fue evolucionando. Esa fue la primera teoría. Después tuvo planteó el modelo atómico de Thomson, que planteó que el átomo era una esfera con carga positiva uniforme y cargas negativas insertadas. O sea, una carga positiva uniformes iguales y había cargas negativas que se insertaban. Así se explicaba la neutralidad eléctrica de la materia, por ejemplo, todos los compuestos que son neutros, que no son conductores de electricidad. Y fue evolucionando estas teorías, ¿no? Estamos claros. Y el modelo Rutherford, que es el modelo que describimos nosotros, en donde propuso que el átomo está formado por dos regiones. El núcleo, ya, donde vemos acá más 8, que aloja las partículas positivas, ya, y la corteza, donde se encuentran las partículas negativas girando alrededor del núcleo, que son estas. Estas son la corteza y ese es el núcleo, ¿verdad? Esos son los electrones y acá adentro que había protones y neutrones. Los neutrones tenían carga neutra dentro del núcleo del átomo y los protones carga positiva, recordemos. Los electrones que giraban en los orbitales tenían carga negativa. Luego vino el modelo atómico de Bohr, que restableció el modelo anterior y formuló en 1913 que las partículas negativas, ¿ya?, del átomo se ubican y giran en regiones fuera del núcleo atómico, ¿ya?, que era la diferencia con esta corteza, ¿ya? Aquí estaba el núcleo y los electrones estaban girando fuera de las regiones donde estaban, fuera del átomo, del núcleo del átomo, ¿ya? Entonces cada órbita presenta un nivel de energía específico n, ¿ya? Cada uno de estos niveles donde están los electrones es un nivel de energía, siendo el de menor energía el que está más cerca del núcleo, o sea, este que vemos aquí, ¿ya? ¿Cuál es el modelo atómico actual entonces? El modelo atómico actual fue desarrollado en la década de 1920, gracias al trabajo de estos señores que están aquí, de estos científicos, investigadores. Según este modelo, las partículas negativas giran alrededor del núcleo en zonas de probabilidad llamadas orbitales. Estos son los orbitales. Estas cargas negativas que giran son estas, ¿ya? Y aquí se ve el núcleo y las cargas negativas que giran en los orbitales. Es una imagen. Se han propuesto 4 tipos de orbitales dentro del átomo, ¿ya? Recuerden, el orbital S es que estos dependen de a partir de la cantidad de energía de las partículas negativas localizadas en ellos. Los S, los orbitales S, los orbitales P, los orbitales D y los orbitales F. Si se fijan, S es 1, P el segundo orbital, el tercer orbital y el cuarto orbital que es F. Ya, entonces, a partir de esta estructura es donde nosotros vamos a comenzar a ver lo que a continuación vemos que cómo son los átomos, ya, de acuerdo al modelo actual, formado principalmente por dos regiones, un núcleo que concentra partículas positivas llamadas protones y partículas sin carga denominadas neutrones, como se ven, el protón y el neutrón. El neutrón es neutro, no tiene carga, y el protón tiene carga positiva. Ya, estamos dentro del núcleo. La nube electrónica, que se llama. Los electrones son partículas con carga negativa que se desplazan alrededor del núcleo, formando una nube. O sea, lo que veíamos alrededor de esa nube que veíamos aquí, ¿ya?,
esta nube que veníamos aquí está conformada por orbitales con electrones que tienen carga negativa. ¿Ya? Entonces, la identidad de un átomo está determinada por el número de protones en su núcleo. O sea, cuántos protones tiene un núcleo me dice qué elemento químico es. Eso se llama número atómico o Z. ¿Ya? Como el átomo es eléctricamente neutro, porque se equilibra, posee igual cantidad de protones y electrones, ¿verdad? O sea, se equilibra porque así se forman los compuestos. Entonces los protones son iguales a la cantidad de electrones, porque los protones son positivos y los electrones son negativos. Entonces esas dos cargas tienen que ser iguales, ¿ya? Tiene que haber la misma cantidad. Entonces ese número atómico es igual a la orbital P, el orbital P elevado de acuerdo al número atómico que tengamos, que ya lo vamos a ver, que es igual a la energía del electrón negativa. O sea, un protón igual a un electrón. Dos protones igual a dos electrones. Y así sucesivamente. Tiene que haber equilibrio. El número total de protones, me voy a ir para acá, permiso. El número total de protones y neutrones del núcleo, ya el número total de protones y neutrones del núcleo, lo que está dentro del núcleo, se denomina número másico o masa atómica, que está representada por la A. Se representa con esta expresión, la A. Entonces el número másico o número atómico o masa atómica, perdón, masa atómica o número másico, lo vamos a llamar masa atómica, es el A y está representado por la suma de los protones y los neutrones que están dentro del núcleo. En esta ecuación se puede calcular el número de neutrones despejando n. ¿Ya? Si yo quiero saber cuántos neutrones en esta fórmula, sé cuál es el número másico y cuántos protones tiene, ¿ya? Que Z, ¿de acuerdo? El número atómico que me dice cuántos protones tiene el núcleo, yo puedo encontrar cuántos neutrones tiene. Para representar los valores de Z y A de un átomo se utiliza esta simbología. De la A a la Z, el elemento, por ejemplo, el litio, tiene número atómico 7 y número másico 3. Recuerden que lo vamos a ver más adelante cuando veamos en la próxima clase lo que es la estructura de la tabla periódica y cómo lo vemos. ¿Estamos? Entonces, recuerden, me voy a ir más aquí, recuerden, tenemos en el núcleo, ya, neutrones y protones y electrones en la nube, ya, girando alrededor del núcleo, que son los protones son positivos, tienen carga positiva, los neutrones tienen carga y los electrones tienen carga negativa, y que están en equilibrio, ya. Teníamos el número atómico, que es el número de protones que tiene el núcleo, y el número másico o masa atómica, que es la cantidad de protones, el número total de protones y neutrones que tiene un átomo en su núcleo. ¿Ya? Por ejemplo, el litio. Ahí lo tenemos. Número atómico arriba, número másico abajo. ¿Ya? Ahora bien, un ejemplo. Un átomo neutro puede cargarse al ceder o ganar uno más electrones. Un átomo neutro, recuerden, puede cargarse al ceder o ganar uno más electrones, formando un ion. ¿Ya? Los electrones involucrados se denominan electrones de valencia. Cuando el átomo pierde electrones, queda con carga positiva y genera un catión. Esto hace que el tamaño de su nube electrónica disminuya. Por ejemplo, si yo tengo un compuesto que tiene 19 protones en el núcleo y tiene 19 electrones que tienen carga negativa, pierde un electrón, se va a el número de protones, lo sigue obteniendo, ¿sí? Que es este es el átomo de potasio, y al perder un electrón es el ion potasio. ¿Por qué? Porque pierde un electrón. ¿Ya? Cuando el átomo pierde electrones queda con carga positiva, ¿ya? Porque predomina la carga positiva y genera un catión. Este es el ion potasio, ¿ya? Ahora bien, voy a tener que mover hasta acá.
El catión es más pequeño que el átomo neutro, pues tiene un electrón menos. O sea, el catión, ¿ya?, es más pequeño porque que el átomo neutro. Este es el átomo neutro, acuérdense que estaba en equilibrio. Porque tiene un electrón menos. Este tiene uno menos, ¿ya? Generalmente es más alejado del núcleo. El signo más elevado indica el número de cargas positivas. Por ejemplo, si el magnesio pierde 2 electrones, si tenemos, este es el elemento átomo de magnesio equilibrado, que tiene 12 protones, 12 electrones, y pierde 2, no pierde uno, sino que pierde 2, se llama ion, magnesio más 2. ¿Por qué? Porque tiene carga positiva más 2, dice 2 más. ¿Ya? Ahora bien, hasta acá quiero que entendamos entonces cómo estaba la estructura atómica y ya volver a recordar lo que era el átomo, ¿m?, y lo que es un ion cuando se perdía un electrón. Este era el elemento en equilibrio y este la pérdida y se representa con el ion potasio K. Y en otro ejemplo, cuando pierden 2, que es un catión, ¿ya?, se representa de esta forma y es más pequeño. En la próxima clase ya vamos a pasar a otra parte de clasificación en donde vamos a equilibrar los elementos y qué pasa cuando ganan y no pierden. Ya, que estén muy bien, chicos, acuérdense de tomar nota, nos vemos.